Una cosa es el hecho de, digámoslo así, modularte, como decía el presidente Piñera, que lo dijo abiertamente, ya lo sabéis, cuando hablaba de los 5 gatos, cómo podrían influir y no solamente influir en nuestros sentimientos, sino implantarnos pensamientos incluso, que puede ser favorable a determinado partido político, favorable a determinada corriente ideológica, a favor de medicaciones, etcétera, etcétera. Sino que vamos a un paso más allá. Y es el hecho de que una vez tú realmente estás deprimido, vibrando bajo, triste, etcétera, etcétera, luego te haces un terreno muy fértil, como tú dices, para la endoparasitación. Muy bueno. La historia está en esto. Esto les conviene por 2 cosas. Una vez tú estás parasitado, lo cierto es que ya vas a vibrar mucho más bajo de por sí, porque eso es lo que le va a esas entidades. Así que estés poseído o simplemente parasitado, ellos van a hacer porque estés vibrando bajo. Y luego, la segunda, si por intereses ellos necesitan determinada corriente de pensamiento y así, a mí me surge la pregunta, ¿es viable? ¿Es viable que estén las personas poseídas, ya no solo parasitadas, sino poseídas, y que sigan las corrientes de pensamiento que ellos inducen a través de los 5 gatos? Con toda seguridad. Nosotros estamos casi seguros, convencidos de que algunas personas, probablemente que ocupen determinados puestos importantes, no directamente como presidentes, sino como asesores de los mismos, por ejemplo, ya son directamente, es decir, este tipo de personas, esas entidades hablan directamente por ellas. Ahí hablamos de una endoparasitosis o una posesión directa. Y también es muy probable que haya determinado tipo de especie infiltrada, esa era una de las hipótesis que planteábamos al principio, probablemente con aspecto reptil o no, o que tengan capacidad de cambiar de forma y que también estén infiltrados entre seres humanos aparentando ser seres humanos sin que lo sean. Es decir, por una parte la especie propiamente dicha y por otra parte parasitación directa en determinados puestos como asesores de presidentes, etcétera. Y a partir de ahí inducir corrientes de pensamiento en la dirección, por ejemplo, de determinadas agendas que están muy de moda, ¿verdad? Todo lo que conocemos. Esta gente, Enrique, buscan las emociones, sentimientos o emociones. Y emoción baja, para que vibres mal y seas fecundo, digamos, pues para la parasitación, exo o endo. Cuando introducen neuromodulación, introducen pensamientos, son pensamientos negativos o ideas equivocadas para hacerte vibrar mal o para hacer sentir mal, pero siguen buscando la emoción. O, como digo, instrumentalizar directamente un ámbito negativo o depresivo a través de la neuroestimulación. Pero Sebastián Piñera, el presidente de Chile, expresidente de Chile, hablaba de inducir pensamientos o inducir sentimientos, insertar directamente. Yo creo que lo que van buscando son sentimientos, directamente, emociones. Y la neuromodulación es un paso previo para la inducción de esos sentimientos negativos. No te van a inducir un sentimiento positivo. Y si lo hacen, será para caer drásticamente después a los pocos instantes y tener ese desfase, que también lo van buscando. Es decir, si a una persona la estamos torturando constantemente, llegará un momento en que le corta una pierna y prácticamente ya no siente, no sufre. Ya no vibra igual, qué bueno ese detalle, hermano, buenísimo. Claro, por eso necesitan crear amplitudes, digamos, de sufrimiento. Es decir, ahora vibras relativamente bien y después caes en picado. ¡Boom! Vale, qué bueno, hermano. Sí, señor. Yo eso lo había explicado con los sacrificios humanos y demás y así. Pero claro, nunca lo había visto desde este punto de vista como, digámoslo así, más generalizado. Y tienes toda la razón, es verdad. Porque al final, si tú acostumbras a una persona a vibrar bajo, ya al final esa energía baja ya no es lo mismo y seguramente ya no les sirve ni tiene el mismo potencial para drenar esos seres. Claro. Muy bueno, hermano, sí, señor. Tenéis que perdonarme un minuto, pero los de FlexiSpot acaban de volverla a abordar, porque ya sabéis que me habían regalado la mesa elevable, pero ahora me han regalado este sillón XC6, que no solamente es un sillón, sino que también es una mecedora, algo que yo quería tener desde hace muchísimo tiempo, y al tener esta, digámoslo así, comodidad del sofá que es tan esponjoso y luego poderse mecer es que es lo que necesitaba, porque me relaja muchísimo para poder leer y además
puedes abrirlo y también incluso acostarte y no tenerlo simplemente como algo para utilizar de sillón, sino que también lo puedes utilizar para echarte una buena siesta. Además, también me han regalado la mesa X3, la cual podéis utilizar en donde queráis, porque pesa poco y además tiene ruedas para poderla llevar a donde queráis. E incluso si queréis podéis elevarla hasta poder trabajar de pie, igual que la mesa grande que me regalaron. Así que os recomiendo muchísimo este sofá porque pensé que iba a ser cómodo, pero superaron mis expectativas. Es comodísimo. Así que muchísimas gracias a FlexiSpot y tenéis los enlaces a los dos productos, tanto a la mesa como al sillón, justo en la descripción del vídeo. Los niños, cuanto más inocentes sean, hablamos ya de bebés o de niños hasta 4 años o 5, pero importantísimo que no llegaran a la pubertad, que no experimentaran absolutamente nada que tenga que ver con deseo sexual ni nada por el estilo. Yo digo la importancia que tiene el llevarlos allí y tenerlos el máximo tiempo posibles ignorantes y felices. Esto me baso no solo en el testimonio de los niños y así, me baso también en Primado Negativo Exquisito, en la serie de Yousuku no Neverland, que es un anime. Es oro puro, lo hacen todo. Tiene todo. Todo lo que explico lo tienen y es la bomba. Pues bien, los niños los cuidaban y los criaban para luego llevárselos a estas entidades, que eran reptiles y demás. Pero los mantenían contentísimos hasta el último momento. Entonces, yo lo que quiero que me digas, si estoy en lo cierto cuando yo explico, que cuanto más contento estás y más alto estás vibrando, una vez tú estás en el ritual y empiezan a hacer todo, a cortarte, a hacerte daño y así, y ves que vas a morir, el nivel vibratorio, al niño ser tan puro y estar vibrando tan alto, y la decepción de él mismo, al ver que hay tanta traición alrededor, baja diametralmente lo opuesto hacia abajo, es decir, a cuanto más bondadoso y bueno sea el niño, mucho más va a bajar la vibración en el momento de generarse el ritual de sacrificio. Sí, y además te lo voy a enlazar también con lo que decías del ritual de nivel medio. Hay una relación entre todo lo que has dicho. Un niño, dices antes de la pubertad, no quieren que desarrolle la esfera sexual, entendida también como una esfera defensiva, una esfera de lucha, que crea corazas y caparazones energéticos. Entonces, si tú quieres una energía pura, tiene que ser un corazón completamente abierto, porque si dejas que el centro sexual esté muy, muy fuerte, entonces esa persona se va a resistir, va a maldecir, va a contraatacar y por lo tanto no va a ceder tan fácilmente su poder. O sea, al niño lo que han hecho es crearle una indefensión absoluta. En esa indefensión, entonces, la energía, como tú dices, de decepción es más fuerte porque carece de respuesta, de lucha, de rabia, no sabe ni siquiera lo que es eso. Cuanto más inocente es, significa que no sabe defenderse. Hasta el último momento está ahí como perdido y desorientado, simplemente queriendo que paren, pero sin tener fuerza para oponerse. La fuerza de oposición ya crea una serie de molestias. Luego también el ritual medio que decías que disparan al corazón y a la cabeza. Es un poco como al revés. ¿Qué hacen con eso? Hacen precisamente que se exalten los instintos. Porque los centros motores que pueden hacer que en un momento dado tú te rebeles o pienses o lo que sea, es sobre todo cabeza en un momento dado de decir qué cojones está pasando, o corazón en un momento dado que te acuerdes de tu familia o de lo que haga falta. Si te disparan ahí, solo te queda el centro instintivo. En los dos casos tratan de aislarlo, el instintivo. En uno, por falta total de atención, en el del niño pequeño que han cuidado perfectamente bien, no quieren que se desarrolle. Y en el otro, lo dejan intacto para que, en todo caso, desarrolle un miedo intenso. O sea, en ambos casos generan dos tipos distintos de alimentos, pero en todos intentan que jamás estén los tres centros alineados, el instintivo, el emocional y el mental, que es lo que hace cualquier tipo de camino espiritual, tratar de armonizar todos esos tres. Así que siempre lo que buscan es una disociación del ser. De ahí que también demuestran que no basta únicamente con vibrar alto en el sentido amoroso, sino que también el centro instintivo tiene que estar lo suficientemente desarrollado para evitar caer en las garras de esas entidades. Hostia, hermano, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista. Es buenísimo. Claro, yo nunca había pensado en el hecho de que no, yo, mira por dónde yo lo veía, ¿eh?
Que sé que yo también estoy lo cierto, pero no sabía esa parte complementaria. Yo no veía desde la parte defensiva el hecho de que no se desarrollaran sexualmente, el que fuera antes de la edad de la pubertad o así. Entonces, claro, yo lo veía por el hecho de que, claro, tú una vez ya empiezas a tener deseo sexual, ya tus pensamientos empiezan a ser más impuros, ¿sabes? Porque ya empiezas a querer tener relaciones y a veces incluso mentir. No mentir del todo, pero sí decirte te quiero y lo que sea, con tal de llegar a tener el acto sexual y así. Ya tus pensamientos ya no son tan puros, ya no tienes, digamos que adquieres un nivel de picardía, ¿sabes? Y así. No lo había visto desde el punto de vista defensivo y tienes toda la razón, hermano. Tienes toda la razón. Yo lo veía solo desde el punto de vista vibracional, en cuanto a que era más pura la energía, porque no caía en la, digámoslo así, no se corrompiera aún los pensamientos eran todos puros, con lo cual luego se iba a destilar una energía más pura en baja vibración. Claro, Es sería una buenísimo. pureza, pero disociada. Entonces, al final tienen que mezclarla, que salgan los instintos de golpe, y eso es lo que quiere. Lo que quieres es sacar esa energía de instinto de golpe. El niño que ya está un poco más desarrollado, el niño gitano, por ejemplo, ya tiene el instinto del miedo, lo tiene desarrollado por el lugar en el que vive. Entonces, va a salir un miedo intenso. Pero con el otro consigues un miedo más puro, porque es casi la primera vez que lo experimenta y no tiene ningún tipo de anticuerpo frente a ello. Es que es tal cual, no tiene ningún tipo de anticuerpo. Joder, muy bueno. Hermano, muy bueno. Realmente, para ti, Diana, la apartaron. Una, porque ella era muy buena persona y realmente estaba rompiendo con todo lo que le decían, porque estaba yéndose a cuidar a los negros, es que los tocaba y de todo, cosas que la familia real no hacía nunca. O si la utilizaron precisamente con ese ritual que hicieron para poder así, digámoslo así, que ciertas entidades estuvieran contentas y así. Entonces, en mi opinión, yo creo que hubo un poco de ambas. Porque si lo sabes, no sé si te enterarás de la historia y todo, que es muy importante. Al parecer estaba embarazada de Dodi Al-Fayed, ¿te acuerdas? Sí, Y fue sí, consumido en la ambulancia ese feto. No sé si sí, escuchaste esa historia. Entonces, en base sí, a tu sí. conocimiento, apórtanos un poco de luz sobre esto. Bueno, a Diana ya la prepararon desde pequeña, ya desde que tenía unos 3, 4 años, que ella lo explicaba además, que ya de pequeña la llevaban a la casa de la familia Windsor, ya la preparaban y que se acuerda que siempre le ponían la misma película, ¿no? City, City, Bang, Bang, se llama la película. Yo la vi y digo, pero ¿por qué le ponían esta película? Claro, al principio parece una tontería de película, ¿no? De un hombre que es inventor con sus hijos y tal, que los lleva a un mundo de fantasía, pero es que a mitad de película ya te llegan a un país, Bulgaria me parece que decían que se llamaba, que no había niños y que sacrificaban a los niños, que los encerraban en jaulas y que luego los sacrificaban. La familia real de ese lugar. Digo, ah, claro, por eso le ponían siempre la misma película, cada tarde. La estaban ya... Es un eh, bombazo, hermano. Yo eso no lo sabía. sí, sí, tú, si ves la película, a mitad de película, de repente dices, pero ¿qué sentido tiene? En toda la película te están mostrando que si un inventor loco que lleva a sus hijos a un mundo de fantasía, qué tal, con sus inventos. Y llegan de repente con un coche volador, llegan a ese país y ven que no hay niños. Y luego se dan cuenta de que a los niños los encierran en jaulas y luego se los cargan. Mi Claro, madre, qué peliculón. Yo eso tengo que analizarlo, pero ya, tío. Hostia, y se la ponían a Diana. Ya la estaban y se preparando la para lo que ponían, había. claro, y se la Joder, ponían hermano. cada día y cada día. Y dices, ostras. Y bueno, luego la fueron preparando y tal para que ya se juntara, ya se casara con Carlos. Después de esto, pues la fueron preparando también. Y ella, si ves, cuando ya estaba mal, estaba enferma, de cada vez estaba más delgada, tenía bulimia y tal, Sí. y era porque se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo ahí y para qué la estaban preparando. La estaban preparando para traer el linaje específico que ellos quieren para la próxima línea de sangre que está ahora expandiéndose, ¿no?
Y claro, ella estaba deprimida por eso, porque no era amor real lo que sentía, lo que sentían hacia ella, ¿no? Y por eso se sentía mal, enferma. Además, Carlos ya le dijo que ella solamente era una yegua para ellos, o sea que era Mi madre. solamente la querían para eso. Y luego encima hicieron coincidir el accidente y tal en el Puente de la Luz, me parece que se llama, Puente de la Luz, y todo con Lilith, porque están conectados con Lilith, con Diana, Lilith. Lilith era, según cuentan, era la primera mujer de Adán. Y se escapó, ¿no? Porque no quería estar con Adán, porque no quería ser sometida y tal. Pero bueno, luego a partir de ahí se creó, a partir de Lilith, una línea de sangre que es la primera vampira del planeta, ¿no? La primera vampira sería un ser pues que se alimenta de sangre y de energías de los seres humanos. Y a esta entidad la ascendieron, ese linaje la ascendieron a diosa y por eso la veneran. Y por eso ofrecieron de sacrificio ritual a Diana, hacia esa entidad. Y entonces, claro, al final tiene que ver con eso, porque dicen, Claro, vale, va a morir, pero va a morir para esa entidad. Fue cuando claro. celebraron supuestamente, ella al parecer estaba embarazada de Dodi Al-Fayed, el feto que tenía en su barriga, al parecer en la ambulancia, esto contado por Arizona Wilder, si no me equivoco, Mm. en 1996, en la entrevista que le hizo David Icke, y dijo que se consumió el feto allí, el ritual se celebró en el lugar, en el mismo sitio. Algo muy El, complejo. el que era mayordomo de Lady Di, que era muy Ujú. amigo suyo, cuenta, Paul Barrel se llama, cuenta que lo llamaron aquella noche porque él quería estar con ella, ¿no? Pero ella le dijo que no, porque ya se olía algo raro. Y cuenta que cuando llegó allí al lugar del accidente que vio cosas muy raras, que había cosas que vio que no le cuadraban, ¿no? Que ella no estaba, todavía no había fallecido, pero que vio movimientos raros allí. Y explica también el Paul Barrel este, el ex mayordomo, que una vez, hablando con la reina Isabel, que le dijo la reina Isabel, le preguntó, ¿piensas que soy la que manda, la que está por encima del mundo de Inglaterra? Y él dijo, pues sí, eres la reina. Y le dijo, no, no. Dice, pues hay unas fuerzas oscuras que mandan sobre mí. Dice, no sé muy bien quiénes son, pero son entidades, son seres, no sé si son personas, si son... Dice, pero es una fuerza oscura la que está detrás, la que está por encima de nosotros, de la realeza. O sea, ahí ya te estaban confirmando, ya está confirmando que, que son títeres y que hay esta fuerza oscura que está por encima de todas las líneas de sangre, la realeza, la monarquía, presidentes, etcétera, ¿no? De los mandatarios. Y esto lo dijo, el otro día vi el vídeo, bueno, que hice un vídeo sobre esto, Pilar Eire, me parece que se llama, que es una periodista catalana, en un programa de televisión que estaba el mayordomo este de Lady Di, que le hacían preguntas y tal, y al final de las entrevistas a puertas cerradas les contó esta historia, de que lo había pillado la reina Isabel, tuvieron una reunión de más de 2 horas y que le dijo esto, que hay fuerzas oscuras que están por encima, Qué por bueno, hermano. encima. Qué bueno. Y esto confirma lo que Confirmándolo hablamos. todo. Confirmándolo, sí, señor. Sí, sí, La historia está en que si ellos consiguieron abrir el portal y si nos drenaron esa energía, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Es que esto es lo loco. Mucha gente me escribió de muchos lugares del mundo. Estoy hablando de Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Que el día del apagón notaron cómo le absorbieron la energía. Y no hubo ni apagón ni nada. Pero notaron cómo le absorbieron la energía. Por eso yo decía, tuvieron que abrir un portal loquísimo y entrar entidades a lo loco. Entonces, ¿tú esto lo ves factible que entidades, aunque entraran por aquí, por España, algún lugar de la península ibérica probablemente, donde tú estás diciendo, puedan drenar energéticamente a personas tan lejos, pudieron hacer ese viaje?
las entidades Sí, claro, padrenadas. lo que yo creo que están perdiendo la guerra, han abierto un portal dimensional para pedir ayuda a entidades no tan amigables, no tan amistosas, con promesas de darles cosas en la Tierra, darles nuestra energía, y claro que se expande a nivel mundial. Y su fin es como bajar la vibra, como eso. La idea es evitar el despertar, evitar la apertura de conciencia, evitar la subida de vibración, evitar todo lo que está despertando el humano. Cuanto más nos aprieten, es como el vino se hace pisando la uva, o el diamante es con la presión del carbón. Entonces, ellos mismos nos quieren atacar, pero esa misma presión es lo que va a hacer despertar. Porque si no, sería como demasiado despacio. Es que esa misma acción-reacción va a haber, como hay unas leyes también universales, va a venir también gente de luz o gente buena de otros planos y dimensiones a controlar. Pero la diferencia está en que los bajos astrales o los negativos no respetan el libre albedrío, porque todo es dual, luz y oscuridad. Pero la luz respeta el libre albedrío, la evolución humana, y la oscuridad no. Ya. Pero la misión de la oscuridad es hacer el mal. Y muchas veces el hacer el mal no da karma pensando en los buenos. Cuanto más malo eres, mejor te va. Sin embargo, el bueno, cuando hace el mal, de repente te crujen. Porque te sales del camino de tu misión. Si tú eres luz, tu misión es hacer luz. Y ser bueno no tiene recompensa. No hay un dharma tan positivo que de repente, si no tienes un banco en el cielo ahí con un montón de crédito, ¿no? Exacto. Que es lo que te ha vendido la Iglesia un poco, que otro día hablamos del Papa y la Mama. Sí. Entonces, hay muchas veces que ellos juegan entre que te avisan, te lo meten con las películas, te van avisando con las películas, y se respeta el libre albedrío de la luz, y la oscuridad no lo hace igual, pero también es que es su misión hacer eso. Claro. Y nosotros somos un experimento que estamos en el medio y tenemos que despertar. Nos está metiendo la presión. Unos despertaron porque les encerraron, otros le despertaron porque perdieron un familiar que le pusieron la lo medicación, del brazo. Exactamente. Otros han despertado porque les han ocupado la casa. Otros les han despertado. Entonces, ¿cuánta más presión vas a soportar? Cierto. Ahora te van a quitar el dinero y te van a decir que luego el digital, ¿no? Y de repente, ¿no? Un súper apagón, no hay dinero, y el dinero ahora va a haber Entonces, que ya te lo estén diciendo en el Fondo Europeo del Banco Mundial, que se preparen para diciembre, que el euro digital estará. Si meten un apagón y tú no justificas, o luego dicen, ya, el euro no vale, el papel moneda ya no vale. Y ahora solo metes esto, pero tienes que ponerte un chip para llevar un crédito y tendrás como un sueldo base, ¿no? Y si eres buen ciudadano, aumenta, y si eres mal ciudadano, pues disminuye. Exacto. Y si sales de tus 15 minutos, ya no funciona. Vale, ese es el plan que llevan ellos. Vale, cuanto más recorte de libertades, más gente va a despertar y más. Entonces hay una acción-reacción de la misma dimensión. Entonces, toda la gente que mataron ahogada con las inundaciones provocadas adrede en la Dana, más aparte de la lluvia y todo eso, porque están todas las antenas, todos los radares como aguantando ahí las nubes. Aquí a la de casa cayeron 500 litros en un rato. Aquí hubo bastante destrozo. Tuve un mes haciendo el camino para subir a mi casa, echando cemento y arreglándolo. Un mes entero arreglando para poder subir a casa. Joder. Pero bueno, pues si desnacieron 33.000 personas que luego dieron por desaparecidas para no pagar el seguro ni pagar indemnizaciones, y van a estar como unos años desaparecidos y luego las darán por... Claro. Entonces, así no pagan ni el seguro del coche, ni el seguro de la casa, ni el seguro de la hipoteca, si te han por desaparecido, pero si de repente te han incinerado. Claro. No hay prueba. Y eso me lo decía mi novia. Si no hay cuerpo, no hay delito. ¿Sabes? 1.000 toneladas de barro. Es como, no están. No, solo desaparecidos tanto, claro. Tú piensas, no, hay 300 desaparecidos. Y tú piensas que de los 300 está el tuyo. Ya, claro. Y todos piensan que los suyos también están en sus 300, ¿no? Eso sí. Entonces pero ese sacrificio, todo lo que se hizo de ahí, para mí fue un sacrificio y una entrega de almas de esta carta, de este personaje. Es como viendo su obra, ¿no? Para tener ese ascenso. Lo del apagón es otro ascenso más, es otra muestra de
lo entregado que está a su ascenso, ¿no? A nivel mundial. Está como, además, se siente como emperador, como el próximo líder mundial, algo así. Tú explicas que hay muchos reseteos, pero luego vamos a llegar a unos reseteos como más pequeños. Entonces quiero que expliques todos los reseteos y después nos metemos más en profundidad. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, los macro reseteos nos los dejan ver a nivel bíblico, a nivel de escritos, a nivel de códices aztecas, mayas, etcétera, donde hablan de un cambio de aquella era de oro de la humanidad a una era ya más baja, casi siempre download, le llamo yo, baja carga, baja carga, baja carga. Es como que el coche lo compraste de 500 caballos de potencia y cada reseteo de repente despiertas un día y ya nada más tiene 300 caballos, en el siguiente reseteo tiene 200 y ahora andas a 70 caballos y con 3 llantas pinchadas. Entonces, así está la humanidad. O sea, hemos ido de una máquina perfecta, de una civilización perfecta, de historias de equilibrios tanto termodinámicos, equilibrios biológicos, equilibrios simbióticos. Bueno, simbiosis y equilibrio es lo mismo, perdón, pero hemos tenido siempre ese bajón. Y yo lo observé viajando, o sea, no fue por el ámbito científico, no fue en la escuelita, no fue que el laboratorio del Massachusetts Institute me lo haya dicho, sino que al llegar a muchos sitios de diferentes países, observaba que siempre abajo decían, ay, es que hay una ciudad romana ahí en Europa. Joder, pues estos romanos andaban en donde quiera, los cabrones, o sea, andaban por donde quiera haciendo ciudades y luego las enterraban, ¿no? Pues qué gusto de enterrar una ciudad. Y aparte hermosas, las ciudades eran megalíticas. Te vas a Turquía, ciudad enterrada. Te vas a Egipto, otra ciudad enterrada ahí abajo. Te vas a Cusco, otra ciudad abajo. Entonces decía, ¿qué ocurre? O sea, y aparte, otras formas, como también tengo cierta formación en materiales, veía que muchas de estas rocas o eran erosión, como si un flujo de agua llegara a millones de metros cúbicos en pocos días, en pocas horas, y entonces había una erosión rápida. No era una erosión del viento de millones de años, porque en mi laboratorio tengo cámaras de envejecimiento acelerado. Una cámara de envejecimiento acelerado, yo meto, por ejemplo, este mouse en la cabina, la cierro, y mi cliente me dice, envejécelo 20 años, pero nada más tengo 20 días. Entonces, le meto ultravioleta, le meto lluvia ácida, le meto descargas eléctricas y le meto vientos o agua salina fuerte. Entonces, cuando voy de repente a Riviera Maya y veo los vestigios mayas, digo, joder, estos los devastaron en pocas horas. O sea, esto es un mega reseteo. Entonces, de los que he podido observar, por lo menos van 5. O sea, este planeta Tierra, este terrario, o como le queramos decir, lleva 5 mega reseteos. Pero ahora, en la pregunta que es doble, en la parte del micro reseteo es, estás en tu habitación, dices, voy al frigorífico, bajas al frigorífico, abres las puertas y te quedas como idiota. Joder, ¿a qué venía yo? Luego, pregúntale a cualquier amigo, oye, ¿qué desayunaste ayer? No se acuerda. Oye, ¿cuál es tu agenda de trabajo? Y tenemos que andar, mira, aquí con la agendita, porque la mente ya no da para mucho. Y esa parte observé que la están acelerando los micro reseteos porque los campos voltaicos de la ionosfera se están acelerando. O sea, nuestro cuerpo, el metabolismo de nuestro cuerpo es eléctrico, magnético, sónico, bioquímico o físico-químico. Hay una bioquímica muy hermosa adentro, pero cuando le pones campos voltaicos en la mañana, tarde, noche, voltaje positivo, voltaje negativo, pues nuestro cuerpo está como en un horno de microondas. Entonces, en ese momento, procesar un pensamiento, se te olvida. Es más, a mí me ha pasado reseteos de que mis compañeros del cole, de repente nos juntamos y tengo lagunas mentales serias, cuando yo me creía muy ávido de memoria. Entonces, están reseteando la memoria cada vez más
y esto toma ventaja. Si aquí hay varios jugadores y esto fuera un videojuego, pues aquí hay 3 cabrones que se están divirtiendo más que yo. Aparte de muchísimas investigaciones que hacen y muchísimas historias, quizás una de las más importantes, que es la que también comentan muchos abducidos, que han participado, muchas mujeres, que han participado en el programa de hibridación, que algunos se acuerdan y otros le ha salido posteriormente por regresión hipnótica o porque se le ha despertado el recuerdo, mujeres que quedaban embarazadas y luego le quitaban el feto y luego ellas ni lo recordaban. Ellas soñaban que habían tenido un hijo, pero no sabían, no tenían, ¿no? Algunas que dicen que sí, que están creando su niño híbrido, que hay una página, creo que era Hybrid Children, no sé qué, que puede entrar y puede ver, no puede ver los niños, pero puede ver dibujos que hacen los niños, de no sé qué, pone mi papá y dibuja un gris o algo así. Eso se puede buscar, ¿no? No es difícil de encontrar. Y quizá lo más interesante de esto, o parte de lo más interesante, es el programa de hibridación alien-humano. Porque ahora bien, dice, bueno, ¿y cuál es el objetivo último de todo esto? Aquí ya hay muchísima especulación y tal. Yo, desde mi conocimiento, desde mi percepción, lo que yo he visto, he percibido, o llámalo como quiera, o he detectado por información álmica, que luego me ha sorprendido porque hay gente que ha dicho lo mismo, como por ejemplo Corrado Malanga, ¿vale? Que yo cuando empecé a estudiarlo más en profundidad fue posteriormente a yo escribir mi libro. Yo lo conocía, pero no lo había estudiado. Igual que Freixedo, yo Freixedo lo conocía, había leído un libro, pero cuando estoy leyendo sus libros son ahora, porque yo escribí mi libro antes de Freixedo y me sorprende. ¿Cómo coinciden? ¿Cómo coinciden? Aunque algunas cosas ya hemos avanzado bastante, porque yo creo que lo que se está proponiendo ahora de contraatacar con el alma a las entidades no se había propuesto nunca. De esta forma, creo, no lo sé. Porque ya llegó el momento de ponerse las pilas y de ir a por ello porque nos comen con papas. Pero bueno, es el programa de hibridación. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas entidades? Hiperdimensionales, alienígenas, lo que sea. En última instancia, desde mi punto de vista, buscarían el alma. El alma como la matriz de luz o código bioenergético o código no código o matriz genética pero que no es genética, algo que tenemos los humanos o algunos seres humanos, que es podríamos llamar una prolongación de lo que es la auténtica fuente original, olvidándonos de historia New Age, de historia religiosa y de todo, sino esa energía universal de la que surge todo, que es infinita. ¿Por qué? Porque la energía en el momento que se genera, si no se destruye, ya de por sí es infinita, está en todo, ¿no? Es un concepto un poco difícil de vislumbrar y entender. Pero eso, de alguna manera, permite tener una matriz de luz que le dicen, que te permite tener conciencia, que serían las almas, ¿vale? Y a la vez tenemos una capacidad de encarnar o de proyectarnos en avatares en diferentes niveles de frecuencia. En este caso, por ejemplo, estamos en el 3D, ¿no? En la realidad física que llamamos 3D, en una matriz holográfica 3D, podríamos llamar. Y estas entidades no tienen esa matriz de luz, no tienen ese alma. Y ese alma es una fuente de energía eterna, que ellos no tienen. Ellos son mortales y quieren ser inmortales. Nosotros somos inmortales energéticamente. Ellos están conectados a una parte de la fuente original que podríamos llamar la fuente oscura, que es una parte densa que en cierta manera se desprendió de la fuente original, ¿vale? Por un proceso de singularidad cuántica o singularidad gravitacional. Y esa fuente es finita. Entonces, la única forma que tienen de sobrevivir es parasitando a la fuente original a través de sus fractales. Todo esto a un nivel hiperdimensional muy complejo. Y esas fractales en este momento estarían encarnadas aquí en cuerpos físicos. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en el que esas fractales toman conciencia de sí mismas y se liberan de la matriz o de la granja que ellos tienen, ¿no? Porque ellos tienen muchos planetas granja prisión por el multiverso, este tipo de entidades, ¿no? Podemos llamar la corporación Arconte o como quiera llamarla. Es muy complejo esto, esta escala y esta historia, pero bueno, en la que estamos aquí. Entonces, como va a llegar un momento en el que el humano, en cierta manera, se va dando cuenta de estas cosas y la granja peligra, quieren acelerar ese proceso. Y el proceso, para que ellos no pierdan esa granja de alma, sería el proceso de hibridación. Entonces, necesitan un espécimen híbrido, que ya lo hay,
¿vale? A muchos niveles, pero hay especímenes con cierto grado de hibridación que pueden contener el alma, pero no tienen el suficiente grado de genética alien como para ser controlado al 100%. Y otros híbridos que tienen mucho grado de genética alienígena, pero no pueden contener el alma. Entonces necesitan un equilibrio. El equilibrio. Que puedan contener el alma, pero que la conciencia mental esté totalmente desconectada del alma. Para que sea controlable, claro. Para que sea controlable. ¿Qué sucede? Que estas entidades alienígenas podrán utilizar cuerpos con alma como robot biológico, sin necesidad de parasitarlo porque podrán ocuparlo directamente. Es complejo, pero aún no dieron con eso, por eso están dándole tantas vueltas. Efectivamente, porque es una matriz indescifrable, porque no tienen ese conocimiento, es un conocimiento de la fuente, que es un conocimiento no conocimiento. Y lo están acelerando, entonces están llegando a un punto en que ahí lo van a conseguir. Entonces, ¿cómo esto se ha hecho a lo largo de la historia en abducciones y hibridación? Esa es mi opinión, ¿vale? Y mi investigación. Hibridaciones. Y ahora, ¿cómo aceleras tú un proceso de hibridación masivo a nivel planetario? Con un compuesto genético. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? ¿Ya? ¿Entienden, no? Medicación, chicos, medicación. Pero bien, estuvo bien ese símil que pusiste, lo entendía todo el mundo. Claro, si tú aplicas un compuesto genético a la población con diferentes niveles, porque tiene diferentes, uno solo una función tiene diferentes funciones. Exacto, tiene diferentes funciones, eso es multinivel y la gente tiene que mucho brebaje, no solo un brebaje. Exacto. Dentro de ese brebaje está el proceso de hibridación. ¿Por qué quieren aplicárselo a los niños? ¿Por qué a la embarazada? ¿Por qué? Y no quiere decir que funcione, probablemente funcionará generacionalmente y la siguiente generación en 20 o 30 años ya será mucho más proclive a esto. En el primado negativo que vemos en las películas es lo que se ve. Se ve que no es para esta generación, que es un degenere según van pasando las generaciones. Y también es inteligente, visto desde su punto de vista, porque es que así no es punible. No podemos ir a por ellos, porque las consecuencias se ven mucho después. Entonces, ¿fue por eso? ¿Fue por la contaminación? ¿Fue por tu alimentación? ¿Por qué fue? Pasó? ¿Qué pasó? Claro, y tenemos agenda 2030, 2040, 2050. En 2050 ya está el proceso de hibridación completo, que es lo que llamamos la fusión con la dimensión oscura, ¿no? Y entre medias pues está la agenda... Bueno, pues la que estamos ahora del clima, la agenda de la invasión alienígena, la agenda del anticristo, la agenda X, hasta que llegue el momento ese. Y llegamos al mundo feliz, entre comillas. Sí, estamos hablando por la novela. De robots biológicos que pueden albergar el alma, pero estamos todos metidos en el metaverso, sin conciencia, sin inteligencia, en ciudades pequeñitas que no podemos salir de ahí, totalmente controlados, y con la población más pequeñita para poder controlar la granja, porque eso lo preguntan mucho. Dice, pero bueno, ¿y si a ellos les interesa que estemos nosotros para alimentarse, por qué quieren acabar con gran parte de la población? Porque es que les sobramos, somos demasiados. Para controlar la granja. Si tú tienes un excedente de pollo y no puedes, que sí puedes alimentarlo, pero bueno, tú tienes una jaula, ¿vale? Que es la matriz holográfica hiperdimensional mental, arcóntica. Y tú puedes controlar X número de pollo. Si tienes más de lo que puedes controlar, hay alguno que siempre se va a escapar. Entonces tiene dos soluciones, o lo dejas escaparse o te lo cargas. Si lo dejas escaparse, los otros pollos van a decir, oye, ese se ha ido, yo también me quiero ir. Entonces, ¿qué haces? Pues te cargas lo que te sobran en lo que puedes mantener dentro de la jaula y ya está. Y listo. Eso es una de las cosas que yo creo que es por lo que lo hacen. Así lo dejan vaya. No, y es así, yo estoy completamente de acuerdo, es que es tal cual. Somos demasiados para controlar, si no sería fácil. Y de hecho lo vimos como en las piedras de Georgia lo ponían, que más de 500.000 de humanos se hacía difícil de controlar y así. Luego ya visteis cuando la reventaron justo en el segundo 33. ¿Sabes? Ya veis quién hace las cosas. Ahora ya está más que trillado. ¿Quién hace las cosas? Y luego dice, bueno, fueron unos vándalos. ¿Pero qué vándalos? Van a hacerlo justo en el segundo 33. Ahora.